Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de YouTube Conocimiento y Poder. El día de hoy vamos a dar a conocer de cómo hacer un plan de negocios. Son ideas generales para construir tu plan de negocios a nivel empresarial. Mi nombre es Cristian del canal Conocimiento y Poder. Sobre el primer aspecto a tener en cuenta cuando vas a crear una empresa es sobre la empresa. Es decir, quiénes son. Es decir, qué van a hacer ustedes. Cómo se van a dar a conocer en la misión. La misión son los propósitos que tiene para su compañía. Su visión sobre ese propósito de crear emprendimiento, a cuánto tiempo espera llegar. ¿Cómo se visionan ustedes en el futuro? Y tenemos los valores corporativos, que están relacionados con todo lo que ustedes los identifica como compañía. Es importante definir estos factores para dar a conocer la empresa. El segundo aspecto a tener en cuenta es la mega, que es la meta grande y ambiciosa. Como bien lo indica su nombre, son objetivos ambiciosos y a gran escala que permite a los emprendedores visualizarse hasta qué punto quiere llegar en el futuro. ¿Cómo sueñan ustedes llegar en el futuro con esta compañía? ¿Qué expectativas tiene? Por ejemplo, si ofrezco un producto de lámparas, su meta ambiciosa es tener grandes utilidades en el año 2025, llegar lejos o hacerse reconocer en su mercado favorito, dependiendo del lugar donde se encuentre usted y el país. El siguiente aspecto que es importante y que no se puede dejar por alto es sobre su plan de negocios. El plan de negocios está constituido por una necesidad a satisfacer. Esa necesidad es importante ya que permite a usted saber qué falta en el mercado del producto o servicio, qué necesitan los clientes, que esa necesidad que aún falta del producto que ya exista en el mercado o de su competencia. Tiene que tener una descripción lo más precisa posible, una justificación de la oportunidad del nuevo producto. Su plan tiene que estar justificado para saber qué necesidad tiene, qué oportunidades tiene y el por qué lo hacen. Y también debe analizar los riesgos del lanzamiento del producto, que puede afectar cuando este producto se lance al mercado. Ahora, un factor importante que se requiere para cualquier emprendedor o que quiere realizar su primera empresa es un análisis del entorno. Algunos de ustedes ya han visto este famoso escenario, análisis del entorno Pestel. Este análisis se hace a partir del factor político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Ahora bien, el político son todos los factores de la nación que pueden influir en cada uno de las dimensiones que más adelante vamos a dar a conocer sobre su empresa. Por ejemplo, la dificultad para acceder a trámites de creación de una empresa. En lo económico puede ser externo o interno. En lo social depende de qué producto o servicio quiere lanzar al mercado. Estos factores deben ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, si su producto se trata de un teléfono celular, hay que ver
contexto está lanzando este producto al mercado. Si la persona tiene conexión a internet, si es factible, y todo va de la mano. En lo tecnológico puede ser tanto ventajas como desventajas. En lo ecológico, bien, hoy en día los países y las empresas deben hacer una serie de trámites para cumplir con los estándares nacionales e internacionales sobre el manejo de residuos, sobre el manejo de los recursos y así contribuir con la reducción del calentamiento global. Y lo legal depende de su constitución, de sus leyes, en el cual puede beneficiar o afectar de la creación de su compañía. Ahora en este caso tenemos algo que ya todos hemos hecho alguna vez. En el colegio, en la universidad, en cualquier entorno con alguien o con algo. ¿Qué es el análisis DOFA? El análisis DOFA está compuesto por 4 dimensiones, que bien puede ser las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Recuerde muy bien que las fortalezas y debilidades son factores internos de la empresa. En los fortalezas puede usted tener en cuenta qué beneficia, qué lo distingue de la competencia, qué puede ofrecer que los demás. Las debilidades, qué falta por mejorar, de acuerdo con recomendaciones de alguien más, de las críticas. Las oportunidades y amenazas son factores externos del ambiente. Ya son cuestión de lo que usted debe analizar del contexto donde se encuentra la empresa o el plan de negocios. En este caso, en el oportunidades, pues son aquellas opciones que tiene al lanzar su producto o servicio al mercado. Las amenazas pueden hacerse las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué elementos externos existen que bloquean nuestro entorno o qué cambios en el mercado pueden afectar el negocio? Son algunas de las preguntas que puede tener usted en cuenta. Segmentación y competencia. La segmentación hace referencia a, como bien se indica, segmentar el mercado a partir de serie de características, y la competencia se clasifican en 2 tipos, que ya vamos a ver. El tipo de competencia directa son empresas que ya tienen el producto o servicio en el mercado y ya están cumpliendo con una necesidad del cliente. Por ejemplo, productos de champú o productos de belleza. Ya hay marcas que existen y cumplen con una necesidad. Ahora bien, también tenemos una competencia de carácter indirecta. Son empresas distintas que no ofrecen el mismo producto o servicios, pero logran satisfacer una necesidad. Si no se está hablando de los champús, puede ser de jabones, tratamientos capilares, o puede ser jabones especiales para el lavado del cabello. Ahora en este caso, la segmentación del mercado se debe tener muy en cuenta varias variables. Las demográficas, como se había mencionado, son aquellas que caracterizan el individuo o el entorno donde se encuentran los individuos de interés sobre su producto o servicio. También tenemos las socioeconómicas, que van muy de la mano de las demográficas. Usted quiere, por ejemplo, lanzar un producto al mercado sobre una mesa, pero si el país es pequeño o los cuartos de estudio son muy pequeños, pues tendría que analizar si eso es posible y si las posibilidades económicas también se dan. También tenemos en cuenta estas imágenes que nos representa
terminó. Ahora, damas y caballeros, tenemos las 4 P's y presupuesto. Las 4 P son las siguientes: precio, plaza, producto y promoción. En precio puede decirse de manera unitaria, dependiendo de que usted quiere ofertar. La plaza son los medios por el cual lo quiere distribuir o cómo piensa comercializar su producto. El producto viene descrito a detalle, qué necesidad satisface, cómo es el producto, la descripción del mismo. Y la promoción es los medios por el cual desea transmitir su publicidad o hace a conocer en el mercado. Muy bien. El presupuesto es los costos, los análisis que se requiere para operar, la parte estadística, la parte de recursos económicos para sus empleados, los recargos salariales, adicionalmente los pagos que se debe hacer al Estado, como son los tributos. Esto se le sugiere que se lo haga de manera manual, ya que permite usted proyectar que necesita invertir para su negocio en el primer año. Y por último, tenemos el modelo Canvas. El modelo Canvas es una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. Es el resumen de todo lo que hemos mencionado anteriormente: los aliados claves, las actividades claves, la propuesta de valores sobre su producto, la relación con los clientes, los medios. Te invito a seguir mi canal para conocer sobre más del modelo de Canvas. En un